Chicos, muy buenos días, bienvenidos a la clase de hoy. Espero se encuentren muy bien. Antes de empezar con esta clase, quiero hacer algunas observaciones. La primera, les pido de la manera más atenta que se suscriban al canal y por favor necesito que realicen una captura de pantalla indicando o señalando la suscripción al canal y también el comentario que ustedes me tuvieron que haber dejado en el primer video. En segundo lugar, quiero recordarles que todo lo que se ve como apuntes dentro del video, todos los ejercicios o más bien todos los ejemplos que estoy realizando para ustedes, tienen que ir en la libreta. Lo que dejo de tarea o los ejercicios que tienen que hacer ustedes de manera individual tienen que ir guardados en la carpeta de experiencias. Recuerden que esta carpeta de experiencias es una carpeta individual por materia. En el segundo video, ya les dejé las características muy sencillas de lo que debe de contener esta carpeta exclusiva para la materia de matemáticas. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Nos quedamos el día de ayer realizando el perímetro y el área de un rectángulo. El día de hoy vamos a continuar, vamos a explicar otro ejemplo de la misma figura. Entonces tenemos esta figura que es un rectángulo, el cual mide su base 3.97 metros y su altura 2.1 metros. Vamos a comenzar entonces escribiendo la fórmula para calcular el perímetro del rectángulo. Entonces tenemos perímetro igual a 2 veces la suma de su base y de su altura. En la sustitución recuerden que vamos a poner los valores de la base y de la altura, como el paso lo indica, sustituyéndolo por las letras. Entonces tenemos perímetro es igual a 2 paréntesis, recuerden que siempre aquí indica una multiplicación, 3.97 unidades importantes metros más 2.1 metros. Se cierra paréntesis. Y en la operación y el resultado vamos a realizar la operación. 3.97 más 2.1. Y hacemos de manera veloz la suma. Y el resultado entonces queda como 6.07 unidades, recuerden, metros. Bien. Para el área, recuerden que de manera muy sencilla solamente tenemos que multiplicar su base por la altura. Área igual a base por altura. Sustituimos área igual a 3.97, que es la base, unidades metros, lo ponemos entre paréntesis y lo vamos a multiplicar por 2.1 metros. Entonces ustedes en su libreta van a realizar la operación 3.97 por 2.1. Necesito que realicen la multiplicación completa y posteriormente indican el resultado. Bien, ya que han hecho la operación, les debe de arrojar como resultado 8.337 metros exacto, cuadrados. Recuerden, son unidades de área. Bien, esto es el procedimiento para calcular el perímetro y el área de un rectángulo, que es sumamente sencillo, solo hay que seguir los pasos. Como ayer les indicaba, vean qué ordenado se ve, qué limpio. A lo mejor la letra aún no es la adecuada, pero yo sé que ustedes tienen una excelente letra y les va a quedar mucho mejor a mi trabajo. Bien, vamos a realizar ahora un ejercicio, un ejemplo en el cual vamos a calcular el perímetro y el área de un triángulo. Bien, en este caso, cuando vamos a calcular el perímetro de un triángulo, podemos manejarlo como la suma de los tres lados. En caso de que sea un triángulo equilátero, para suprimir
o para hacer más fácil el cálculo, podemos hacer la multiplicación de lo que mide el lado por 3. En el caso del triángulo isósceles, recordando que son dos lados iguales y uno que es diferente, podemos multiplicar por 2 el lado que es igual y luego sumarle el lado diferente. En este caso, en este ejemplo, si no indica otra cosa, debemos de entender que el triángulo es equilátero. Yo indico la base, cuánto mide la base del triángulo, y por lo tanto, si no veo otro dato, yo debo de intuir que es un triángulo equilátero. Entonces, para calcular el perímetro de este triángulo, simplemente tengo que poner esta fórmula. Perímetro es igual a 3 veces el lado. En este caso, el lado al que me refiero es la base. En la sustitución, entonces, ponemos perímetro igual a 3 veces 6.4 unidades, pulgadas, inches en inglés. Y para hacer la operación, entonces, como ya todos muy bien lo saben, hacemos 6.4 por 3. ¿Cuál es el resultado? 19.2 pulgadas. Recuerden el proceso para colocar el punto decimal en el resultado al multiplicar un número por un número decimal, que se cuenta el número de decimales que tienen ambos números de derecha a izquierda. En este caso solamente es un decimal, entonces por eso recorremos un lugar el punto decimal. Bien, entonces vamos ahora a calcular el área. ¿Cómo se calcula el área? Pues muy sencillo. Área va a ser igual a la base por la altura dividido entre 2. Haciendo la sustitución, entonces, ¿cómo quedaría? La base, que mide 6.4 unidades pulgadas por 4.6 pulgadas. Se cierra el paréntesis. Y ese resultado lo vamos a dividir entre 2. Entonces, realizamos primero la multiplicación. 6.4 por 4.6. Bien, corregimos un poco la línea. Realizan la multiplicación, siempre reiterando que hagan la multiplicación completa y escriben el resultado. Bien, ya que ya han hecho la multiplicación, van a obtener 29.44. Y este resultado tienen que hacer ahora la división. Yo hago de esta manera la división. Si es entre 2, 29.44 sobre 2. Recuerden que esto también significa división. Una fracción es una división. Y digo, mitad de 2, 1. Mitad de 9, 4. Y como me sobra 1, lo llevo en la mente. Pongo el punto decimal. Y ese 1 que llevo en la mente lo junto con el 4. Mitad de 14 ahora son 7. Y mitad de 4, 2. Repito, mitad de 2, 1. Mitad de 9 son 4 y llevo 1. Mitad de 14, 7. Y mitad de 4, 2. Y entonces el resultado final será pulgadas cuadradas. Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora aquí, fíjense muy bien. Si yo les diera un ejemplo y les pongo A igual a 6 centímetros, B igual a 4 centímetros y C igual a 3 centímetros, quiere decir que es un triángulo escaleno. Aquí en este caso obviamente no se aprecia, pero debemos de imaginarnos que es un triángulo escaleno. Entonces, para calcular el perímetro, la fórmula para calcular el perímetro, pues yo voy a ponerlo como la suma de las tres literales, de los tres valores A más B más C. En la sustitución, entonces, queda que perímetro es igual a 6 centímetros más 4 centímetros más 3 centímetros. Bien, no es necesario escribir la operación como tal, lo podemos hacer mental y sabemos que el resultado es 6 más 4, 10 más 3, 13 centímetros. En el caso del área, se realiza exactamente igual. Cualquier triángulo, para calcular el área de cualquier triángulo, se desarrolla de la misma manera.
área igual a base por altura sobre 2. O sea, que esto es igual a 4 centímetros, que va a multiplicar a 1.5 centímetros. Y el resultado se dividirá entre 2. Realizamos la multiplicación 4 por 1.5. 1.5 por 4. 0, punto decimal, 6. Y esto, al dividirlo entre 2, pues digo mitad de 6, 3. Y el resultado será 3 centímetros cuadrados. Repetimos, triángulo escaleno, lados diferentes, los sumo. Para el área es lo mismo que cualquier triángulo, base por altura sobre 2. Bien, vamos con otra figura, chicos. Ahora tenemos un rombo. ¿Qué características tiene este rombo? Bien, pues los 4 lados del rombo son iguales, miden lo mismo. Otro dato que vamos a necesitar para calcular el área van a ser sus diagonales, diagonal mayor y diagonal menor. ¿Sale? Entonces empezamos. Para calcular el perímetro de un rombo va a ser la misma fórmula del cuadrado, perímetro igual a 4L. Hacemos la sustitución. Si ustedes observan la figura, dice que el lado mide 4 metros, pues entonces era 4 paréntesis 4 metros. Y el resultado de manera veloz será 16 metros. Perímetro igual a 16 metros. Bien, para el caso del área, ustedes que ya hicieron su formulario y debieron de haber encontrado pues esta fórmula, va a ser esta, la siguiente. Área es igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Es como si fuera la de un triángulo, ¿verdad? Como si fuera base por altura sobre 2. Pero bueno, en este caso es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Entonces, haciendo la sustitución, ¿cómo nos quedaría? Tenemos diagonal mayor que mide 9 metros. Deben de observar que siempre la diagonal mayor se representa con una D mayúscula. Y eso lo vamos a multiplicar por la diagonal menor, que son 5 metros. Y ese resultado lo dividiremos entre 2. Entonces, haciendo esta multiplicación, sabemos que 9 por 5 son 45. Y ese resultado lo dividimos entre 2. Y como quedaría mitad de 4, 2. Mitad de 5, 2. Y llevo 1. Como ya no hay más números, pongo un punto decimal. Mitad de 10, porque hay un 0 aquí escondido. Mitad de 10, 5. De nuevo, mitad de 4, 2. Mitad de 5, 2. Y llevo 1. Ese 1 se lo pego al 0 que está escondido. Pongo punto decimal y digo mitad de 10, 5. Entonces el resultado final será 22.5 metros cuadrados. Entonces, en cuanto a procedimientos, se pueden dar cuenta que es la combinación de cómo calcular el perímetro de un cuadrado y cómo calcular el área de un triángulo. ¿Sale? No hay más que explicar. Simplemente tienen que repasar. Bien, vamos con la siguiente figura. Ahora tenemos esta que se llama romboide. Dense cuenta que un romboide es similar a un rectángulo. Hagan de cuenta que tenemos el rectángulo y clash. Lo movemos. Movemos los lados y los lados que quedan de manera o los lados equivalentes al rectángulo que se quedan así o que estaban así, cuando mueven las bases, pues lo que se produce es una inclinación en los lados. Entonces tenemos la misma figura. Bien, entonces para calcular el perímetro de un romboide tenemos la misma fórmula para calcular el perímetro de un rectángulo. ¿Cuál es? 2 veces la base más la altura, pero aquí no es la altura como en el rectángulo. En vez de la altura vamos a poner el lado paralelo o el otro lado que conforma la figura, que en este caso sería A. La denotamos con la letra A. Haciendo la sustitución, perímetro es igual a 2 veces, ¿quién? La base, que es 15.3 metros, más el lado A, que sería 9.2 metros. Hacemos la operación 24.5 y esto lo multiplicamos por 2
Entonces aquí es un 0, punto decimal, aquí es un 9 y aquí es un 4. De tal manera que nuestros resultados serán 49 metros. En el caso del área, ahora sí, como la del rectángulo, tenemos que tomar cuidadosamente los datos correspondientes a la base y a la altura. Siempre van a estar indicados la base y la altura. Entonces el área va a ser igual a la base, que mide 15.3 metros, por la altura, que mide 8.7 metros. 15.3 por 8.7. Realizan la multiplicación y escriben el resultado. Bien, ya que tengan el resultado, se van a dar cuenta que son 133.11 metros cuadrados, porque es área. ¿Sale? Entonces, básicamente el romboide se calcula como si calcularan el perímetro y el área de un rectángulo. Solamente hay que tener cuidado en tomar los valores adecuados para el perímetro y para el área. El único valor que se repite para ambos cálculos es el de la base. En el área se ocupa la altura y en el perímetro se ocupa el otro lado que forma el romboide. Bien, continuamos con los ejemplos. Ahora vamos a hacer un trapecio. Bien, en este trapecio, fíjense que tenemos cuatro datos diferentes. Entonces vamos a comenzar anotando la fórmula de nuestro perímetro. La forma de nuestro perímetro es, vamos a indicarla de esta forma: base mayor más base menor, la mayor con mayúscula, la menor con minúscula, más 2 veces nuestro lado que es semejante, 2 veces c. En la sustitución, entonces, para el perímetro quedaría de la siguiente forma: perímetro igual a 10 metros más 8 metros más 2 veces ¿quién? Pues 6 metros. De nuevo, base mayor mide 10 metros, base menor mide 8 metros. El lado que es semejante mide 6 metros, por eso se va a multiplicar por 2. Este tipo de trapecio se le llama trapecio isósceles, porque tiene dos lados que son iguales. Haciendo entonces la operación, pues la podemos hacer de manera mental. 2 veces 6, pues son 12, más 8, 20, más 10 son 30. Entonces indicamos que el perímetro es igual a 30 metros. En el caso del área, la fórmula para calcularla está descrita de la siguiente forma: área es igual, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a abrir un paréntesis y escribiremos base mayor más base menor. Esto lo multiplicaremos por la altura y lo dividiremos entre 2. Haciendo la sustitución, entonces quedaría como, sumamos las bases: 10 metros más 8 metros. Ese dato lo multiplicaremos por 4, porque eso es lo que equivale a la altura, y el resultado se dividirá entre 2. Entonces hacemos lo siguiente: sumamos primero 10 más 8, lo que está dentro del paréntesis. 10 más 8 son 18, y eso lo multiplicaremos por 4. 4 por 8, 32. 4 por 1, 4 y 3 son 7. Y eso lo dividiremos entre 2. Aquí lo indico. 72 entre 2, mitad de 7 son 3, y llevo 1 porque sobra 1. Mitad de 12, 6. Y el resultado será 36 metros cuadrados. Y no hay más. De nuevo, para calcular el perímetro, sumamos las dos bases y multiplicamos por 2 el lado que es igual, y también lo sumamos. Para el caso del área, vamos a sumar primero sus bases, tanto la mayor como la menor. Ese resultado lo multiplicaremos por su altura y al final dividiremos ese resultado entre 2. Bien, vamos con una figura que en algunas ocasiones nos causa un poco de conflicto. Me imagino porque muchas veces son multiplicaciones un poco largas, o porque en algunos casos nos dan el radio y en algunos nos dan el diámetro, y luego no tenemos muy claro cuál es la relación que tienen. Bueno, debemos de saber siempre que el diámetro es una línea
que va de un extremo de la circunferencia hacia el otro, pero que pasa por el centro. El radio es una línea que va o que parte desde el centro de la circunferencia hacia cualquier parte de la misma. ¿Qué relación tiene una con otra? Pues debemos de saber que el radio es la mitad del diámetro o que el diámetro es el doble de un radio. Entonces, tenemos fórmulas equivalentes para calcular el perímetro y el área cuando nos den el radio o nos den el diámetro. Voy a explicar ambos casos. En este caso, este ejercicio les di el radio que mide 9 metros. Entonces, para calcular el perímetro va a ser igual a 2 por pi por el radio. Pi, ¿qué significa pi? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, como una participación extra, quienes estén viendo el video, las primeras 3 personas que busquen en internet, que encuentren la definición de pi, refiriéndose al círculo o a la circunferencia, tendrán una participación extra. Le quiero precisamente la definición. 3 personas nada más. ¿Sale, chicos? Bueno. Numéricamente yo sé que pi vale, para fines prácticos, 3.1416. ¿Sale? Entonces, continuamos. La sustitución. Para sustituir la fórmula del perímetro del círculo, vamos a tomar entonces el número 2. Abrimos un paréntesis. Vamos a tomar solamente del pi 3.14 y eso lo multiplicaremos por 9 metros. Entonces, vamos a realizar 3.14 por 2. Muy sencillo. Es un 8, es un 2 punto y es un 6. 6.28. Y eso lo multiplicaremos ahora por 9. Entonces decimos 9 por 8, 72. Llevamos 7. 9 por 2, 18 y 7, 25. Llevamos 2. 9 por 6, 54. Y 2, 56. Punto 52 y las unidades metros. De nuevo, la fórmula para calcular el perímetro de un círculo o para calcular la circunferencia es 2 veces pi por el radio. Pi es 3.1416. Bueno, realmente es un número infinito, pero se redondea a 3.1416. Nosotros, para fines prácticos, vamos a utilizar el 3.1416 como 3.14. Recuerden, primeras 3 personas que me escriban en los comentarios. Bueno, vamos a aumentar, que sean 5 personas. Las primeras 5 personas que escriban una definición de pi relacionada a la circunferencia, una participación extra. Ojo, las definiciones deben de ser diferentes o deben de ser de fuentes distintas. No se vale repetirlas, copiar y pegar el comentario. Entonces, para calcular el perímetro solamente tendremos que multiplicar, en este caso, 2 por 3.14 y luego por 9. Y ese es el resultado. Ahora, vamos a calcular el área. El área es muy sencilla. Área va a ser igual al pi, al mismo pi de arriba, por el radio al cuadrado. Recuerden que un número al cuadrado significa multiplicar un número por sí mismo. Si es 3, 3 por 3. Si es 4, 4 por 4. Si es 1000, 1000 por 1000. Bien, para la sustitución tendríamos que el área es igual a 3.14 por 9 metros al cuadrado. Para la sustitución, entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, entonces vamos a poner 3.14. ¿Y cuánto es 9 al cuadrado? Pues es 9 por 9, entonces sería 81. Bien, como está muy sencilla, haremos rapidísimo aquí la multiplicación. serían 4, 1, 3. 8 por 4, 32. Llevamos 3. 8 por 1, 8 y 3 son 11. Llevo 1. 3 por 8, 24 y 1, 25. Y hago la suma. 4, 3, 4, 5 y 2. Dos decimales, dos decimales. Entonces el resultado final sería 254.34 metros cuadrados. Y eso sería todo. Ahora, tenemos un círculo en el cual ahora les doy el diámetro. Bueno, para calcular entonces el perímetro del círculo sería solamente pi por diámetro. ¿Por qué ya no está el 2?
porque recuerden que el diámetro es el doble del radio, por eso era 2 y por eso era la R, porque es 2 veces el radio. Ahora como manejo el diámetro, pues solamente es pi por diámetro. Entonces sería perímetro igual, abro un paréntesis, 3.14, abro otro y por 8.4 unidades decímetros. Bien, entonces haremos la multiplicación. 3.14 por 8.4. Desarrollan la multiplicación y obtienen el resultado. Bien, ya que han hecho la multiplicación se darán cuenta que el resultado es 26.376 unidades decímetros. Muy bien, ahora para calcular el área se tiene la siguiente fórmula. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Bueno, recuerden que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, si tenemos que el radio es igual al diámetro sobre 2, o sea, a la mitad del diámetro, si yo tengo elevado el radio al cuadrado, como en la fórmula anterior, pues también tendría que elevar todo al cuadrado. De tal manera que si yo elevo el diámetro sobre 2 al cuadrado, me quedaría como diámetro al cuadrado sobre 4. Por eso la fórmula queda así, como pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Para la sustitución entonces tendríamos que el área es igual a 3.14 por 8.4 decímetros al cuadrado sobre 4. Realizamos la operación. Podemos multiplicar primero, aquí se me olvidaba un cuadrado, podemos multiplicar primero 8.4 por 8.4 y el resultado sería 70.56. 70.56 y esto lo multiplicamos ahora por 3.14. Y bien, ya que han desarrollado la multiplicación completa, van a obtener 221.5584 unidades decímetros cuadrados. Bien, entonces, fórmulas: pi por diámetro, rapidísimo, 3.14 por lo que mide el diámetro, por 8.4. En el caso del área, para obtenerla tienen que multiplicar pi por lo que vale el diámetro al cuadrado sobre 4. Si yo les doy el diámetro, pueden ocupar para el perímetro la fórmula de pi por diámetro, y si no quieren hacer la división entre 4, pues solamente le sacan la mitad al diámetro, que sería 8.4 entre 2, 4.2, y ocupan la fórmula anterior, pi por radio al cuadrado. Pueden hacerlo también. Continuamos con los ejemplos. Ahora tenemos un polígono regular, este se llama pentágono. Bien, todos los polígonos regulares a partir de 5 lados se van a calcular de la misma manera en cuanto a su fórmula. Fíjense muy bien, entonces para calcular el perímetro es igual a lo que mide el lado por el número de lados, L por N. En este caso, nuestro lado, ¿cuánto mide? Se pueden dar cuenta, mide 12 centímetros. 12 centímetros. Y nuestra N equivale al número de lados que tiene la figura. Observen cuántos lados tiene la figura. Correcto, tiene 5 lados. Entonces eso lo vamos a multiplicar por 5. 12 por 5. Hacemos la multiplicación. 12 por 5 y el resultado será 60 centímetros. Muy rápido. Vean que es muy fácil. 12 por 5, 60. Ahora, aquí viene lo interesante. No es nada complicado, pero sí hay que tener precauciones. Para calcular el área de un polígono regular es el perímetro por la apotema. Vamos a indicarla de esta forma. Vamos a poner un A sub 1. Así lo vamos a nombrar para no confundirnos con la A de área. A sub 1. Perímetro por apotema sobre 2. Entonces, ¿a qué es igual? El perímetro lo tomamos de nuestro cálculo anterior, que son 60 centímetros. Abrimos un paréntesis y ponemos 60 centímetros por
lo que mide la apotema, que son 4 centímetros, y eso lo dividimos entre 2. Ahora aquí les voy a dar un tip. Para ahorrar cálculos y hacerlo más rápido, vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos una fracción en la cual tenemos números en el numerador multiplicándose y divididos entre cualquier número, lo que podemos hacer es primero hacer la división. Tomamos cualquiera de los dos, ya sea el 60 o el 4, y previamente lo dividimos entre 2 y el resultado nos afecta. Por ejemplo, yo puedo decir que el 4 lo divido entre 2, este 4 lo divido entre 2, 4 entre 2 pues nos da a 2, entonces el resultado lo vamos a multiplicar por el 60, de tal modo que sería 60 por 2, y el resultado sería 120 centímetros cuadrados. ¿No me creen? Pues vamos a hacer la operación completa. 60 por 4, pues es como si hiciéramos 6 por 4, y le agregamos un 0. 6 por 4, 24, 240, porque le agregamos el 0. Y el 240 lo dividimos entre 2, pues nos da 120. Entonces, para fines más prácticos, podemos dividir cualquiera de los dos entre 2 y luego lo multiplicamos por el que nos falta. Podríamos haber hecho también el 60, dividirlo entre 2 y nos daría 30. 30 por 4, 120. Es lo mismo. Entonces, recapitulando, para calcular el perímetro debemos de tener en cuenta dos cosas. La primera, cuánto mide el lado, y la segunda, cuántos lados tiene la figura. Ojo, para polígonos regulares. Entonces, como en nuestro caso mide 12 y tiene 5 lados, pues es 12 por 5. Y el resultado es 60. Para el área, debemos de tomar el valor previamente calculado, o sea, el valor del perímetro, que en este caso fue 60, multiplicarlo por nuestra apotema. Otra participación, 5 personas diferentes que me investiguen cuál es la definición de una apotema o de la apotema, y dejarla en el video como comentario, tendrán participación. Entonces, el perímetro por el valor de la apotema, y ese resultado se divide entre 2 y nos da el valor del área, que aquí está. Vamos a realizar un último ejemplo. Ahora tenemos esta figura que se llama heptágono. ¿Por qué heptágono? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, la fórmula es la misma. Perímetro es igual a lo que mide el lado por el número de lados. Entonces, en este caso, nuestro lado mide 180 kilómetros. Y lo vamos a multiplicar por el número de lados. Como es un heptágono, pues tiene 7. Y entonces hacemos esa operación. 180 por 7. Rapidísimo. 1260 kilómetros. Para calcular el área, la misma fórmula que anteriormente escribimos. Área es igual a perímetro por la apotema, que lo hayamos indicado como A sub 1, para no confundirnos con la A de área, y lo dividimos entre 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues nos quedaría como 1260 kilómetros. Se cierra el paréntesis, se abre otro, por 120.4 kilómetros. Y el resultado lo dividimos entre 2. Entonces, lo mismo. Podemos tomar el 1260 y dividirlo entre 2, o el 120.4 y lo dividimos entre 2, y multiplicamos por el que nos falta. Vamos a dividir este entre 2. 120.4 entre 2, pues serían 60.2. Entonces solamente haríamos por aquí 1260 por 60.2. Aquí es un 2, recuerden. Entonces realizan la operación y escriben el resultado. Bien, ya que han hecho la operación, van a obtener como resultado 75.852 kilómetros cuadrados. Y eso es todo. Entonces, lo que a algunos chicos les parece por momentos complicado, cuando tenemos un polígono regular y decimos, oh, ¿cómo calculamos el perímetro del área? Bueno, pues ya se dieron cuenta que es muy sencillo. Lo que mide el lado por el número de lados para calcular el perímetro. Luego ese resultado lo multiplicamos por la apotema y dividimos entre 2, y es todo.
Bien, la siguiente tarea que van a realizar es como lo indicamos en las hojas que brevemente se les enviaron por medio de sus papás. Van a buscar en casa 3 objetos que tengan formas regulares, semejantes a las figuras que hemos visto ahorita. Por ejemplo, yo tengo aquí una caja de un micrófono. ¿A qué figura se parece? Pues a un rectángulo. Mido su base, mido su altura y calculo su perímetro y su área. ¿De qué manera? Como lo hemos estado viendo con el mismo esquema. Configura, fórmula, sustitución, operación y resultado. 3 figuras diferentes. Pueden encontrar un círculo a lo mejor, un triángulo, un rectángulo. A lo mejor alguien tiene por ahí un polígono regular y calculan de la misma manera su perímetro y su área. Pues bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que todo lo que se impartió en este video haya sido de su total comprensión. Y si no, por favor háganme saber sus dudas. También recibo comentarios. Si les parece que los videos son muy cortos, muy largos. Recibimos todos los comentarios y estaremos trabajando para ustedes, chicos. Pues cuídense mucho, síganse la pasando muy bien y estamos en contacto.